Buenas tardes, una vez más con nuestro pequeño programa compartiendo la palabra de Dios. Siempre le vamos a dar gracias a Dios, gracias también a ustedes, a los oyentes que escuchan la palabra de Dios. Nuestro deseo es compartir algo de lo que entendemos y queremos que ojalá que de esto que compartimos con ustedes, algo le pueda servir a ustedes también. Porque el consejo de Dios para todo ser humano es lo más conveniente. No hay una persona que dé un consejo mejor que el de Dios. Así que eso es nuestro deseo, compartir algo con ustedes y de lo poco que podamos compartir, algo nos pueda servir, tanto a ustedes como a nosotros. En esta tarde queremos compartir unos versos que hablan sobre un pecado muy común, sobre un pecado que todos hemos cometido, este pecado delante de Dios, o la gran mayoría, que es la fornicación. ¿Qué es un pecado de fornicación? Según el diccionario dice que fornicar es tener relación carnal o sexual fuera o antes de contraer matrimonio. Y vamos a mirar qué nos dice el Señor Dios en su palabra santa sobre este pecado, que es un pecado muy común en la mayoría de los jóvenes. Cuando somos novios, tenemos relaciones carnales, pero es algo mal visto ante Dios, está fuera de orden, y vamos a ver qué nos aconseja el Señor Dios o qué consecuencia nos trae este pecado. Y para comenzar vamos a estudiar en Primera de Samuel, el capítulo 2, y vamos a estudiar del verso 22 al 24. Este era un hombre que era el sumo sacerdote Elí, que tenía 2 hijos, y dice el verso 22, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Este padre y este sumo sacerdote escuchaban los comentarios que hacía la gente sobre sus hijos. Con esas mujeres que se acercaban al tabernáculo de reunión, ellos dormían y tenían relaciones sexuales, siendo personas solteras. ¿Y qué nos dice el verso 23? Miremos el consejo que les daba su padre, y dice: y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Así le explicaba y los aconsejaba este papá, porque la gente murmuraba y criticaba los pecados que hacían estos hijos del sumo sacerdote Elí. Y miramos el verso 24. Dice: no, hijos míos, porque no es buena la fama que de vosotros oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Eso le hacía ver este papá. Les decía que de esa manera, fornicando, hacían pecar a las mujeres del pueblo de Jehová, que es el pueblo Israel. Para que veamos que cometer este hecho que es la fornicación es un pecado delante de Dios. Esto es bueno que nosotros, los que somos padres o los que somos ya abuelos, podamos hablar con nuestros hijos
con nuestros nietos, haciéndoles notar, haciéndoles ver que esto de tener relaciones antes de casarse, cuando la pareja son novios, es un pecado ante Dios y es un pecado grave. Ahora vamos a mirar algunos versos más para compartir unos versos en esta dirección, lo que es la fornicación. Vamos a mirar en el libro de Eclesiastés, el capítulo 11, el verso 9. Miremos los consejos que nos da el Señor Dios por intermedio de su palabra santa. Y dice, hablándole a la juventud, y dice el verso 9, alégrate, mozo, en tu mocedad, y pásalo bien en los días de tu juventud. ¿Y qué más dice? Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Miremos cuánta libertad le da el Señor Dios al joven y también a personas que no somos tan jóvenes, de hacer todo lo que nuestro corazón desea, pero también nos da libertad y nos advierte el Señor Dios. ¿Y qué más dice el verso? Pero ten en cuenta que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Por eso que el Señor Dios nos habla, nos aconseja, para que reacomodemos nuestra vida, para que ordenemos nuestra forma de vivir. Porque viene el día cuando el Señor Dios nos va a juzgar por cada cosa que hayamos hecho, ya sea bueno o malo. Por eso estos versos que vamos a ver nos van a hacer ver que estar en fornicación o cometer el pecado de la fornicación es un pecado grave a los ojos de Dios. Ahora vamos a ir al libro de Apocalipsis. Estamos en el último capítulo de la Biblia y vamos a estudiar el verso 11 y el verso 12. Miremos de cuántas maneras, en cuánta forma nos habla Dios, que Dios nos da libertad, pero también nos advierte por las cosas que vamos a hacer. Y dice el verso 11, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Miremos cuánta libertad nos da el Señor Dios. Por eso que todos los seres humanos tenemos libre albedrío. Dice que el que quiere vivir una vida siendo injusto, que sea injusto. El que quiere ser una persona inmunda, que sea inmunda. ¿Y qué más dice? Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. El Señor Dios nos da esta libertad de que podemos decidir en hacer lo bueno o podemos hacer lo malo. ¿Y qué más dice el verso 12? He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo. El galardón es el pago o el premio que va a traer el Señor Jesús. ¿Y qué más dice? Para recompensar a cada uno según sus obras. El Señor Jesús va a venir a recompensar a cada uno de nosotros según las obras que hagamos en nuestra vida,
ya sean obras buenas o sean malas. Por eso no solamente pensemos en nosotros, pensemos también en nuestros hijos, en nuestros nietos. Esto también es trabajo de la familia, hacerles ver, hacerles saber a nuestros descendientes lo que está bien y lo que está mal ante el Señor Dios. Y vamos a mirar una cita bíblica más en Hebreos, el capítulo 13, y vamos a estudiar el verso 4. Y miremos y pensemos si los consejos que nos da el Señor Dios son para nuestro bien o no. Miremos los hermosos consejos que le da el Señor Dios a la familia. Dios quiere a toda la familia, por eso quiere que la familia esté medianamente ordenada. Y dice el verso 4, sea honroso en todos el matrimonio. A todas las personas que ya hemos contraído matrimonio o que tenemos una familia, ¿qué nos pide el Señor Dios? Que sea honroso en todas las personas, el matrimonio. ¿Y qué más dice? Y el lecho, o es decir, la cama, sea sin mancilla, sin mancha, sin pecado. Eso es lo que no quiere el Señor Dios, que dentro del matrimonio haya pecado o estemos en pecado delante de Dios. ¿Y qué más dice? Pero, hay un pero de parte de Dios. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Miremos de la manera que nos aconseja la palabra de Dios. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los va a juzgar Dios. Para nuestros jóvenes, para la juventud, ¿qué es la fornicación? Tener relaciones sexuales antes de contraer matrimonio, cuando somos solteros. ¿Y cuál es el pecado del adulterio? Cuando ya somos casados y somos infiel a nuestro matrimonio, cuando tenemos relaciones con otra persona que no es de nuestro matrimonio. Y dice que a los fornicarios y a los adúlteros los va a juzgar el Señor Dios. Por eso que mientras tengamos vida, tenemos esperanza de reacomodar nuestra vida si está en malas condiciones ante Dios. Vamos a estudiar en Primera de Corintios, el capítulo 5, el verso 1. Miramos diferentes libros bíblicos y todos nos da un mismo consejo. Y dice el verso 1, este consejo también es para las personas que componemos la iglesia. Porque fuera de la iglesia hay pecado y también dentro de la iglesia hay pecado. Y dice el verso 1, se oye como cosa cierta que hay entre vosotros fornicación. Acá le está hablando a la iglesia. Se oye que entre vosotros hay fornicación. ¿Y qué más dice? Y tal fornicación,
cual ni aún se sabe que exista entre los gentiles. Miren, dentro de la iglesia hubo y hay pecados que ni siquiera lo comete la gente que no está en la iglesia. ¿Y qué más dice? Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Miren, antes y seguramente que también hoy hay este pecado. Hay hijos que tienen o han tenido relaciones con esa mujer que es la mujer de nuestro padre. Como ese pecado que cometió el hijo de Jacob, Rubén. También tuvo relaciones con la concubina de su padre. Por eso vamos a mirar y compartir con los oyentes que la fornicación a los ojos de Dios es un pecado grave. Y ahora vamos a mirar otra cita bíblica más en Efesios, el capítulo 5, y vamos a estudiar el verso 3. Y después nos vamos a saltar al verso 5 y 6. Por eso que el consejo del Señor Dios es para la persona que está en la iglesia y para el que no está en la iglesia también. Porque todos vamos a ser juzgados en el tribunal del Señor Jesús. Y dice Efesios 5:3, pero la fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Dice que ojalá que ni se mencione que hay fornicación, pero lamentablemente hay fornicación dentro de la iglesia. Ahora miremos lo grave o las consecuencias de cometer este pecado que es la fornicación. Y nos saltamos al verso 5 y 6. Y miremos de la manera que nos habla y nos aconseja la palabra de Dios para que nos quede medianamente claro. Dice el verso 5, porque tened bien entendido que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Miremos lo contundente que es este verso para los que cometemos este pecado. Que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Por eso que es bueno entender que esto está mal ante los ojos de Dios y podernos arrepentir. No sea que nos alcance la muerte y vamos a estar en esta condición, en este pecado que es la fornicación. Porque dice que los fornicarios no van a tener herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Y qué más dice el verso 6? Nadie os engañe con palabras, porque a causa de estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Miremos lo que acarrea este pecado. Por eso dice, nadie os engañe con palabras. Porque alguien nos puede decir, eso no es tan grave, no es tan malo, es normal, es común que los novios tengan relaciones. ¿Y qué más dice?
que nadie os engañe con palabras vanas, porque a causa de estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Esto puede provocar ira a Dios y puede venir castigo sobre nuestros hijos y sobre nuestros nietos. El consejo de Dios hay que tomarlo. Es lo más conveniente el consejo del Señor Dios. Y pensemos que lo que nos aconseja la palabra de Dios es para nuestro bien. Vamos a estudiar también en el libro de Corintios, Primera de Corintios, el capítulo 7, y vamos a estudiar el verso 2 y 3. Miremos cómo nos habla de claro la palabra de Dios para nuestro bien, y dice: pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer. ¿Qué es tener nuestra propia mujer? Estar casado. Esa es la forma legal ante Dios. ¿Y qué más dice el verso? Cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El consejo de Dios nos enseña que lo legal es cuando un hombre tiene su propia mujer y la mujer su propio marido. Eso es cuando están casados legalmente. Y dice el verso 3, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Le está hablando a personas que ya están casadas. Y nos vamos a saltar al verso 8 y vamos a estudiar hasta el verso 11, y dice: digo pues a los solteros y a las viudas, tengamos en cuenta que este consejo no es para todos, es para los solteros y para las viudas. ¿Cuál es el consejo? Dice que les iría bien el quedarse como yo. Hablando el apóstol Pablo. ¿Y cómo era el apóstol? Era una persona soltera. ¿Y qué nos dice el verso 9? Pero si no tienen don de continencia, cásense. No nos olvidemos, le está hablando a los solteros y a las mujeres viudas. Si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. ¿Para qué? Para que no estemos en pecado ante Dios. Y vamos a estudiar que este consejo no es para los casados. Y dice el verso 10 y 11, acá esto sí es para las personas que ya hemos contraído matrimonio. El verso 10 dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe de su marido. El consejo para el matrimonio es que no haya separación. Y el verso 11 dice,
Y si se separa, quédese sin casar. Esto es un consejo para los que ya hemos contraído matrimonio. Si nos separamos, quedémonos sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. El que estableció la familia es Dios. Por eso que Dios no quiere la separación del matrimonio, porque sufre toda una familia cuando el matrimonio se separa. Consejos muy lindos, muy claros, que son para nuestro bien. Hoy por hoy hay una nueva modalidad, algo que se mira como legal, que es vivir en concubinato. Y según el diccionario, ¿qué es estar en concubinato? Dice: convivencia de un hombre con una mujer como casados, pero no lo están. Miremos lo delicado que es vivir juntos, pero no están casados. Dicen que es hacer una vida como casado, pero no lo están. ¿Cómo se llama esta condición? Eso es estar en fornicación. Ante Dios, dos personas que conviven juntos, pero sin estar casados, están en fornicación. Como decíamos hoy, siempre estamos en pecado ante Dios, pero mientras hay vida, tenemos la buena oportunidad de reacomodar nuestra vida si sabemos y entendemos que a los ojos del Señor Dios estamos mal. Y miremos si nos alcanza la muerte y estamos en este pecado de la fornicación. Vamos a estudiar Apocalipsis, el capítulo 21, y vamos a estudiar el verso 8. Dice el verso 8: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Miremos, está en la misma condición de un homicida, el fornicario. Si mientras estamos con vida no nos arrepentimos, ¿dónde vamos a ir según la palabra de Dios? Dice que vamos al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Estar en fornicación es como ser homicida, o ser un idólatra, o también un hechicero. Ojalá que a nuestros oyentes tomemos como la palabra de Dios lo más importante, lo más recomendable, y podemos aceptar que la palabra de Dios está sobre todas las personas. Y vamos a estudiar la última cita bíblica para ya terminar con estos versos de reflexión. Y vamos a mirar en Salmo 119 y vamos a estudiar el verso 9. ¿Con qué nos podemos limpiar?
¿Cómo nos preparamos por si nos alcanza la muerte? ¿Cómo nos preparamos para estar en mejores condiciones ante el tribunal de Dios? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y miramos la respuesta. ¿Y qué dice? Con guardar tu palabra. Por eso que obedeciendo a la palabra de Dios, nos preparamos y nos limpiamos. Por eso hace esta pregunta la palabra de Dios y dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Ojalá que podamos tomar la palabra de Dios como más conveniente para todos nosotros. A los oyentes, muchas gracias por compartir la palabra de Dios. Y si Dios quiere, nos volvemos a ver en cualquier otro momento.